Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Te Queremos Conocer, nuestras entrevistas a asociaciones, personas con discapacidad y que trabajan con estos temas y que han desarrollado proyectos interesantes, importantes y de gran trascendencia para las personas con discapacidad y quienes estamos interesados en conocer y profundizar sobre estos temas. Estas entrevistas forman parte de nuestro programa que queremos en el Estanquillo, del Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, que es nuestro programa de atención a personas con discapacidad. Y estamos trabajando este proyecto en colaboración con Inclusión Creativa y Comunidad Estanquillo, que es el espacio educativo digital del Museo del Estanquillo. El día de hoy nos da muchísimo gusto tener por acá a Rodolfo López Espinosa. Él es director de FEMESOR, la Fundación Mexicana de Sordos, AC. Y el día de hoy lo vamos a conocer, vamos a platicar con él, vamos a saber de qué se trata todo esto, cuál ha sido su trabajo, su trayectoria. Y pues como siempre está el chat abierto para que le hagan todas las preguntas que quieran, dudas, ahí estamos disponibles. Y bueno, pues muchísimas gracias a Rodolfo por aceptar nuestra invitación a estas entrevistas para conocerlo y para compartir todo este trabajo de la federación. Entonces, pues bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por estar por acá y pues bueno, me gustaría que nos platiques qué haces, cómo estás, a qué te dedicas. Bien, ahora la verdad agradezco muchísimo la invitación a participar con ustedes para difundir el que me tomaran en cuenta a mí como persona sorda, igual a la comunidad de sordos. Ahora, bueno, yo, para que sepan, soy el presidente de la Federación Mexicana de Sordos. Es muy importante la FEMESOR y pertenecemos incluso a la Asociación Internacional de Sordos y buscamos justo proteger los derechos humanos de las personas sordas. Es muy importante conocer el idioma de la lengua de señas. Aquí en México es LSM, Lengua de Señas Mexicana, para conocer, para usarlo, así como ustedes tienen el español, es muy importante para la comunidad de sordos utilizar la LSM y para que no haya barreras en la comunicación, es para protección también de la comunidad de sordos que utilicen la lengua de señas, así como ustedes utilizan el español. Ese es un tema de accesibilidad donde necesitamos intérpretes, a veces no hay, pero sí es muy importante que trabajemos en conjunto y que vayamos avanzando. Aquí en la FEMESOR, bueno, hemos visto que sí nos preocupan algunas cosas, hay diferentes barreras, falta educación para la comunidad de sordos, porque al momento de que no sé si ustedes sepan, pero el gobierno, por ejemplo, en la educación, pues no falta. A veces las personas o los padres que ven que tienen hijos con discapacidad eh, tienden miedo a tener la discriminación, pero no, en realidad es aprender a respetar, aprender a conocerlos. ¿Qué significa? Porque, bueno, es muy importante que conozcan su idioma, que conozcan la lengua de señas mexicana para que abran su mente, que conozcan para que aprendan. A lo mejor perdieron el oído, a lo mejor aprenden a utilizar las manos, a ver más visión a través de los ojos, que aprendan a conocer un poco más. Sí, a veces nos quieren o quieren educar a la comunidad de sordos utilizando aparatos u oralizándolos, pero lo ideal es que conozcan la lengua de señas mexicana para que aprendan un poco más sobre la educación o toda la accesibilidad que requieren. Y bueno, también sobre el trabajo que hemos hecho, la verdad es que la comunidad de sordos, pues a veces no tiene este límite o la falta del oído, justamente que no pueden hacer algunas cosas, ¿no? En realidad pueden hacer absolutamente todo, lo único que falta es el sentido del oído. Yo creo que necesita más protegerse a la comunidad de sordos, impulsarlos, es muy importante.
hay diferentes temas, por ejemplo, identificar, no sé, los temas de los derechos, el derecho lingüístico, el derecho del uso de la lengua de señas, es muy importante, y ver el acceso a los trabajos, a alguna empresa, el trabajo al gobierno, no sé, es necesario poder tener comunicación y a través de la lengua de señas, ¿entienden? Si no hay comunicación, es poco a poco, sí es de esforzarse y ya después, bueno, la comunicación fluirá demasiado bien, es aprender poco a poco, es entender que es un proceso, pero sí es un proceso de inclusión, de que se acepte, de que se conozca, de que el idioma pues lo acepten, de que igual los sordos también acepten, que también necesitan aprender el español para el trabajo, para poder comunicar, para poder difundir todo lo que requieren. Y pues es eso, seguir esforzándonos y seguir tocando puertas. Perfecto, muchas gracias. Perdón, es que en internet ya saben, las fallas técnicas siempre suceden aquí. Pero sí, No te preocupes. justamente ayer estábamos pues, platicando de todas estas problemáticas, situaciones y de los sordos en la accesibilidad, trabajo y demás. Por eso es que pues, nos interesaba platicar contigo para conocer un poco más acerca de todo esto y sobre todo pues el trabajo que se está realizando al respecto, ¿no? Pues, sí, tenemos muchísimo atraso en este tema, pero finalmente sí se está haciendo. La idea es visibilizarlo, compartir estos espacios para que justamente todo esto se conozca y pues vayamos creando condiciones para que esta accesibilidad, esta inclusión, todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Y bueno, tú como líder sordo, ¿cuáles son las barreras más importantes a las que te has enfrentado? Hablando justamente de todo este tema. La verdad, en el tema de las barreras, bueno, ¿qué es lo que significa? Hay muchísimos problemas, por ejemplo, a una llamada telefónica, ¿no? Una cita, no sé, en el hospital, en el banco, en diferentes lugares. Ese es un problema, porque todo es a través del teléfono, ¿no? Entonces llegamos incluso, por ejemplo, a las visitas guiadas en algún museo. No hay intérprete y entonces pues todos son oyentes y van escuchando y nosotros nos quedamos con qué significa eso, qué es lo que hay, esa es otra barrera. Otro, por ejemplo, en alguna reunión, en un diálogo, en la comunicación, a veces pues está esta barrera y todos están hablando y la realidad es que a veces pues sí se necesita el intérprete para que a nosotros nos quede todo muy claro. Otra podría ser, no sé, de manera general, en el metro, en el banco, la comunicación. A veces cuando escribimos o nos leen, pues es un poco complicado. Cuando vamos al médico, por ejemplo, eso también es una barrera muy grande porque no se puede tener la comunicación fluida. Sí, exacto, todos estos servicios básicos, ¿no? Van a tener pues, esta posibilidad de comunicación. Además es algo que tenemos que aprender todos para poder comunicarnos, ¿sabes? Y facilitar todo esto. Entonces, bueno, los esfuerzos, pues ahí vamos, poco a poco. También, bueno, es todo un cambio, ¿no? Es justamente hacer esta conciencia de que no es por moda, es realmente un derecho, es algo que se tiene que hacer. Que bueno, al final pues es en el caso por ejemplo del Museo del Estanquillo, pues es para nuestras comunidades, ¿no? Sabemos que somos muchos y todos necesitamos en un momento ciertos ajustes y en este punto, pues bueno, aprender lengua de señas, ¿no? Tener conocimientos suficientes para poder establecer comunicación. Y bueno, a este respecto, por ejemplo, en los espacios públicos, eh,
podríamos, o cuál sería tu opinión puesta, para facilitar justamente esta, o por qué existe tanta falta de intérpretes en todos estos espacios? ¿Cómo podríamos ir trabajando sobre este tema? Ok, ahora les voy a explicar. Yo recuerdo que antes en la lengua de señas, más o menos un 40%, un 40% de personas que utilizaban la lengua de señas en Alemania, en diferentes espacios también. Era, pues no sé, estar estudiando mes con mes, y de igual forma al utilizar la lengua de señas era correcto, pero de un tiempo para acá la verdad es que sí depende quién aprende la lengua de señas. Yo sé que les jala mucho el interés, que quieren comunicar, que hay personas que aprenden muy rápido, que a algunos no les cuesta, a algunos les cuesta trabajo, 1, 2, 3, 4 meses, y a veces es entender que es un idioma nuevo. Es como cuando vas a un país nuevo y quieres aprender otro idioma, tienes que convivir con personas de ese país. Pasa exactamente lo mismo con la comunidad de sordos. Para poder aprender el idioma, la lengua de señas, tienes que convivir con la comunidad de sordos. Y, por ejemplo, empezar no sé, a lo mejor en trabajos, en museos, abrir los espacios a la comunidad de sordos, explicar, yo sé que poco a poco es la comunicación, que así ya las personas se van interesando y es poco a poco ir aprendiendo de manera más profunda. A lo mejor con tanto esfuerzo y al aprender demasiado bien, bueno, se pueden volver intérpretes en lengua de señas. La comunicación es fundamental, quizá alguien falta. Yo creo que es no sé, una violencia incluso que traigan personas que no saben correctamente la lengua de señas, porque es una falta de respeto, porque nosotros los sordos no entendemos, entonces eso se nos hace poco ético por parte de los intérpretes que se dicen profesionales. Por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la idea explicar un tema rápido. El presidente de México, el presidente AMLO, ahí, por ejemplo, cuando se presentó con Biden, él no sabe inglés, por ejemplo. Entonces tuvieron que traer un intérprete para que pudieran comunicarse, porque en realidad dentro de la relación política pues iba a haber con algún problema. Entonces tuvieron cada quien que traer un intérprete casual, que supiera, que no iban a agarrar a cualquier persona, o sí, que supiera español y que supiera inglés, ¿no? En realidad hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, saber, sí sabemos que aquí, por ejemplo, hay personas que están interesadas en ser intérpretes y que a lo mejor toman un curso, 2 cursos y que van, por ejemplo, poco a poco subiendo su nivel, pero ya es muy distinto cuando hay convivencia incluso con los sordos, ¿no? Y que a veces las personas van y conviven con los sordos nada más para aprender señas también. Yo creo que el intérprete en Tijuana también Tijuana, perdón. Otra vez. Teórica. Ajá, la teoría explicada, por ejemplo, el aprender las clases, y a lo mejor es pura teórica, y estamos aprendiendo los temas y todo, pero sí debemos de tener cuidado porque al momento de utilizar la interpretación, tiene que ser lo más fiel posible, sí debe de ser un intérprete profesional. Hay diferentes asociaciones que tienen intérpretes que a lo mejor, bueno, dicen, ok, ya yo puedo ayudar y poco a poco voy a ir siendo, por ejemplo, hoy hay una certificación por parte del gobierno, la realidad es que todavía no hay. Todavía falta tocar puertas, falta exigir ese tipo de certificaciones para que la comunidad tenga intérpretes, pues fieles y éticos, ¿no? La interpretación a veces es deficiente, un 95%, por ejemplo. Nosotros pues también merecemos una buena interpretación, ¿no? Que sean profesionales. A veces los intérpretes dicen, no, solamente voy ahí para generar dinero y ganar dinero, y la realidad es que es una problemática porque la interpretación es muy deficiente y hay muchos problemas. Y fíjate que este es un tema muy importante y que todos lo debemos de saber, de tener en cuenta. Pues trabajamos en estos espacios para poder justamente, además de gestionar el servicio, eh, pues hacerlo bien,
¿no? También de parte de nosotros, pues tiene que haber este compromiso de informarnos, de entender, de saber bien de qué se trata, ¿no? Para no caer justamente en estos errores. Y bueno, sí, aprender lengua de señas es, bueno, a mí en lo personal me cuesta, mi maestra va a tener canas verdes seguramente, pero finalmente está el esfuerzo, ¿no? Siempre hay que estar intentándolo, y por supuesto, o sea, si te vas a comunicar con alguien, tiene que ser de la mejor manera. Aprender lenguajes, nuevos lenguajes es complicado, pero siempre es posible, ¿no? Siempre hay que hacerlo además de la mejor manera, porque finalmente pues es la comunicación. Es esta cuestión de compartir, ¿no? Los espacios, de conocernos, de acercarnos y de tener todas estas posibilidades. Aquí nos están dejando perdón, un comentario. Abel Arevalo en Facebook dice: no hay cultura, falta conocer más esta forma de comunicarnos, aunque pienso que sí hay empatía por parte de la gente. Este lenguaje, y bueno, nos deja una pregunta: ¿este lenguaje es universal? ¿Es lo mismo en todo el mundo? No, la respuesta es no. Les voy a explicar un poco, piensen un poco. La LCM, ¿por qué tiene la terminación M? Bueno, porque es un idioma de México. Algunas personas, bueno, en LCE de España, por ejemplo, porque es su idioma en España. Ese es otro país en España. LSE, por ejemplo, es diferente. La LCE y la LCM son diferentes. O sea, aquí en México, bueno, por ejemplo, en Guatemala, en las fronteras de Guatemala, ahí está el español, se parece al español, pero incluso en la lengua de señas es diferente. Así también en lengua de señas española, lengua de señas guatemalteca o mexicana, igual en Latinoamérica, en diferentes países, así como sí se parece el idioma, pero siguen siendo diferentes. Hay muchas diferencias. En Estados Unidos, por ejemplo, les voy a explicar, ahí en Estados Unidos es ASL y es diferente. Es diferente, por ejemplo, el inglés de allá de Inglaterra. Incluso es diferente al inglés británico, por ejemplo. Llegan a cambiar algunas letras, aquí está poniendo algunos ejemplos de las palabras o las señas. La realidad es que, o sea, pareciera que es igual, pero no, es distinta. Nada más. Muchas gracias por responder la duda. Es también algo muy importante saber, porque además estamos hablando de una lengua, es muy amplio. Y el uso es lo que hace. Entonces, Casi no te escucho, Sofía. Si puedes ¿me hablar un escuchan? Ahí poquito está. más fuerte. Ajá. ¿Está? Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por responder la pregunta. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Hablando ya justamente como de estas diferencias de la educación aquí en México, eh, ¿cuáles son en temas de educación estas barreras a las que se enfrentan los sordos? ¿Cómo es que desde la Federación Mexicana podemos tocar este tema en la educación? ¿Qué es lo que hace falta? Ok, voy a explicar un poquito. Es un tema muy, muy largo, la verdad, pero lo voy a hacer un poco más corto. Por ejemplo, en la primera, saber que hay diferentes familias, por ejemplo, que donde nacen algunos niños sordos, y entonces el papá y la mamá son sordos. Por ejemplo, ese es mi caso. Yo soy hijo sordo de padres sordos. Yo adquirí la sordera por herencia, entonces mi comunicación ha sido mucho más fluida, pero hay diferentes casos. Por ejemplo, padres y madres que jamás habían tenido contacto con la discapacidad y que, bueno, al momento de nacer descubren que su hijo tiene una discapacidad, en este caso la auditiva. Entonces, sí es un golpe a la autoestima, se sienten asustados, hay un montón de serie de cosas que podrían dificultarles la vida
un poco de cómo mi hijo va a ser sordo, y entonces primero, pues bueno, van al doctor, y así le avisan, y el doctor les, la verdad es que no me gusta la comunidad de sordos, no quiero que aprendan lengua de señas, entonces es importante, vamos a ponerle el implante coclear, vamos a ponerle el aparato auditivo, y eso, la realidad es que para mí esos son negocios. La verdad, el aparato auditivo, el implante coclear, yo creo que sí puede haber algunos casos que parecieran un milagro y que, bueno, podrían a lo mejor adquirir este proceso auditivo, pero a veces los papás, pues bueno, investigan, hay otros padres de familia que depende cómo se sientan al momento de aceptar la discapacidad, investigan, aprenden lengua de señas y tienen una perfecta comunicación con sus hijos. A veces sus hijos también tienen mucho que ver, por ejemplo, si no entienden cuando les está hablando, no puede a lo mejor entender que algo más claro, o es hay oportunidad al momento, por ejemplo, de ver un perro, ¿no? O un gato al momento de hacerle la seña o la palabra, así que los niños empiezan a intentar oralizarlos. Cuando quieren intentar oralizarlos, puede ser un poco complicado también aprender la oralización de los niños. Entonces, al momento de ver a un gato o un perro, es un proceso también. En educación, el gobierno, la realidad es que no hay quien enseñe ni lengua de señas, no hay una atención integral para las personas con discapacidad, sí tienen un rezago importante, no hay un problema muy importante aquí en México referente a la educación y a nivel mundial, no nada más aquí, pero sí aquí, por ejemplo, la ley que ya está en Estados Unidos, hay una ley que se debe de respetar y entonces, por ejemplo, los médicos respetan que tienen la discapacidad y encuentran y les muestran a los padres una serie de oportunidades que pueden elegir. No es solamente como, ay, verlo aquí, como aquí en México, que parece que todo lo que quieren es un negocio. Es un negocio, es un negocio, es un negocio. No, en realidad está la Ley General de Personas con Discapacidad, donde se ve incluso que la exigencia que tenemos nosotros de los médicos, que los médicos obedecen a esta parte incluso, y entonces la educación se ve afectada. Es exactamente lo mismo en diferentes ámbitos. Si es cuestión como de exigir, si es cuestión, es un tema muy, muy largo. La realidad es que sí, nos tomaría mucho tiempo, pero solamente explicaré un poco de esto. Muchas gracias. Sí, pues es que sí, es un tema bastante amplio. Además es de raíz, ¿no? Desde inicio ¿no? De por sí tiene muchos rezagos en México en comparación con otros países, ¿no? Nos hace falta muchísimo. Y bueno, ¿qué sugerencia te gustaría compartir para crear un mundo más accesible para las personas sordas? Bueno, ahora una de las sugerencias que a mí me gustaría compartir es que sí hay líderes sordos, hay comunidad sorda, y que hay que exigir al gobierno de educación en diferentes instituciones. Necesitamos, por ejemplo, poner atención, identificar, por ejemplo, en el área médica, ahí identificar, a veces está muy mal el servicio a la comunidad de sordos, nos sentimos muy, muy arraigados, tenemos ahí conflictos, pues no podemos hacer preguntas libres, en educación igual, no tenemos el acceso, depende muchísimo, igual, en algunos momentos, igual que con los oyentes, tenemos diferentes niveles educativos, pero si es la sugerencia podría radicar en adquirir habilidades, en enseñar las experiencias, las vivencias, en preguntar incluso al gobierno, así como preguntar qué hay, qué es lo que falta, así como ustedes identifican experiencias de los oyentes, cuál es la habilidad que tienen o alguna cosa que los haga sentirse seguros y que vayan avanzando poco a poco. Igual, por ejemplo, aquí en el museo, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Una sugerencia, por ejemplo, para que quede más claro adentro, cuáles son las habilidades o las experiencias que puede tener adentro del museo, qué es lo que hace falta. A lo mejor, no sé, en la experiencia, en la seguridad, ¿no? En el museo, traer a alguien, es una sugerencia que yo podría dar, como identificar esas habilidades a las que no tenemos acceso.
Perfecto, sí, esa es una un muy buen inicio, justamente dando todas esas cosas que hacen falta, de ir trabajando poco a poco, ¿no? Porque a veces también hasta nosotros mismos no nos damos cuenta de que algo ahí, está faltando. Y bueno, ahorita este espacio, pues es justamente para conocerte, para conocer a la federación. Y pues el público que tenemos, la comunidad estanquillo es muy extensa, así, tal cual como el museo, tiene de todo, sabemos de todo dentro de esta comunidad, de sus usuarios. Y pues, ¿qué te gustaría a ti, por ejemplo, compartir con las personas oyentes que nos ven para facilitar esta convivencia, ir como cortando estas distancias que existen entre ustedes y sordos? ¿Qué podemos ir haciendo? Ok, yo algunas sugerencias podría decir. Ahí en el museo, por ejemplo, faltaría ver, a lo mejor, no sé, no importa al llegar a identificar, aunque ustedes tengan, por ejemplo, el nivel básico de la lengua de señas al momento de estar adentro del museo, no sé, póster que pudieran utilizar con ayuda, braille, por ejemplo, para personas ciegas, cosas, videos en lengua de señas mexicana, em, no sé, adentro, por ejemplo, del museo, que podría haber si hubiera un intérprete de planta dentro del museo para que cualquier cosa que se requiera pudiera asistir el intérprete. Esas serían algunas sugerencias. Habría que recordar, por ejemplo, en las lecturas, que yo sé que es un poco complicado el llevarme las cosas al momento de leerla como persona sorda, a lo mejor algunos sordos no lo entienden y al momento de que les gusta estar aprendiendo cosas del museo, no nada más en el de ustedes, sino en diferentes, si hubiera un intérprete, estaría más interesante. Si no hay intérprete, pareciera que hasta se aburren, porque con el intérprete y la lengua de señas les gusta muchísimo, nos gusta mucho aprender, nos gusta mucho, nos quedaría todo mucho más claro. La comunidad de sordos en el área cultural ha costado un poco de trabajo. Si, por ejemplo, hay, no sé, alguna palabra con nosotros como oyente. Bueno, sentimos que algunas palabras hasta nos pueden hacer vibrar, nos hacen sentir emocionados. Ahora imagínense que con el intérprete, bueno, nosotros los sordos pudiéramos sentir exactamente la misma cultura, o sea, sentir esa emoción al momento de identificar o dentro de las actividades o identificar todos, así es muy fácil. Si es de mucho trabajo, sí, solamente quería avisarles un poquito de eso. Y sí, en definitiva, ha sido un camino bastante largo, todos estos esfuerzos, justamente, cuestión creativa que hemos ido pues trabajando todos estos materiales poco a poco. Pues tenemos que, primero tuvimos que aprender pues, a ver cómo es que necesitamos o cómo tenemos que hacer todos estos materiales. Vamos poco a poco, pero no aflojamos, vamos bien. Ya después, pues, cuando puedas ir al museo, ya tú nos dirás si tenemos 5 o 10 o a ver qué nos sacamos, pero pues sí, finalmente, pues la idea es ir generando todos estos materiales y es bueno también para compartirlo con otros compañeros en otros recintos que igual también tienen el interés de ir desarrollando estos materiales accesibles. Y es bueno saber que ustedes se acerquen a nosotros, para nosotros es fantástico porque a veces pues trabajamos en, bueno, quiero hacer esto, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo inicio? Entonces, bueno, es importante saberlo. Y bueno, también, por ejemplo, bueno, a nuestra audiencia, a nuestro público en general, quien se acerca a este video, porque también se va a quedar por ahí en YouTube, ¿qué les podrías decir a ellos para que justamente vayan rompiendo con esta barrera también para acercarse un poco a la comunidad sorda, a su cultura, a la lengua de señas? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ellos para ir abriendo estos caminos en la comunicación? Yo como persona
ahora sí que comunico todo, ¿no? Trabajamos, estamos fuera de este ámbito. Ok, sí, también ese tema también es un poco largo, como para un curso podría ser, pero ahorita les voy a dar un ejemplo. Necesitamos puntualizar algunas características. Una persona, no sé, un ejemplo, que conviva, a lo mejor si es sordo, por ejemplo, no ignorarlo, sí tratar, si ven a ustedes, por ejemplo, que les hablan y las personas no voltean, aunque les estén hablando, a lo mejor rodear a la persona para ver que les vea que le están hablando. No es llegarles de sorpresa, porque sí podrían asustarlos y no tocarlos, por ejemplo, o no llevarlos. Es poco a poco ir conociendo algunas de estas características. Los sordos a veces sí podemos explicar muchísimas cosas. Esa es una de ellas. La comunicación, bueno, aquí en México hay diferentes tipos de sordos. Ya ahorita hemos explicado algunos tipos, pero bueno, solamente conocer, a lo mejor algunos sordos están oralizados. O sea, al momento de comunicarse o de hablar, bueno, a lo mejor no saben leer los labios, o a lo mejor sí, o a lo mejor se comunican a través de la escritura o de la lengua de señas. O sea, hay diferentes tipos de sordos. No, hay algunos sordos que no conocen la lengua de señas, algunos sordos que utilizan incluso la mímica para poder comunicarse, y es identificar a esta comunidad de sordos, es conocerlos, no pensar que siempre todos los sordos son iguales. Hay que empezar por cursos básicos, es necesario tomar cursos básicos, identificar también reglas de trabajo, por ejemplo. Ok, una disculpa, en un trabajo, por ejemplo, hay algunas reglas ahí, identificar si hay inclusión y tenemos personas con alguna discapacidad, bueno, respetarlas adentro incluso del recinto, de la institución, es profundizar en esos temas para que conozcan sobre todas las discapacidades. Sí, este respeto a las personas, ¿no? Considerar justamente y uno como persona y servidor público en algún momento que reconocer estas diferencias y bueno, pues sí, irnos acercando poco a poco. Muchas gracias. También, bueno, ¿nos podrías platicar un poco de la Federación Mexicana de Sordos? ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿De qué se trata? Para que también, bueno, quien esté interesado pueda contactarse con ustedes. ¿Cómo funciona? Ok. Sí, la federación, bueno, es a nivel nacional. De los 32 estados, todas las personas son libres de inscribirse. ¿Cómo nos pueden contactar? Bueno, yo soy el presidente @femesor.org.mx. En ese contacto nos pueden mandar un mensaje. Ahí nosotros, ustedes también como museos, si quieren dialogar, platicar, emprender algún proyecto o algo, con gusto podemos trabajar. Solamente así como de manera general, a lo mejor solamente sordos y derechos humanos y todo eso, no, en realidad son muchas cosas las que se necesitan. Pueden llegar, contactarnos y podemos seguir haciendo algunas colaboraciones. No hay límite de edad, no hay límite de personas. Es una asociación, es nueva la asociación, ¿no? Ya tiene un objetivo distinto. La asociación ya tiene algunas ideas, ya tiene, pueden ser, no sé, hay algunas personas sordas que tienen negocios, restaurantes, esas cosas también las podemos ir inscribiendo para ir trabajando con ellos y con las diferentes asociaciones también dentro de la asociación.
pueden tener ahí para obtener cosas más claras, ideas, proyectos, cosas que se requieran para la comunidad de sordos. Nosotros, por ejemplo, estamos reconocidos por la Federación Mundial de Sordos, y ahí es donde nos reconoce a nosotros como asociación, estamos inscritos con ellos y nos reconoce como una asociación de derechos humanos para la comunidad de sordos, también a nivel internacional. Wow, perfecto. Y pues es que hay que conocer justamente todos estos espacios que se está trabajando, todas estas conexiones también para pues permanecer en contacto, ¿no? Siempre es importante saber qué se está haciendo para que podamos tener, pues sobre todo mayor cercanía, ¿no? Saber que estamos todos aquí, que en algún momento nos vamos a conocer, nos vamos a encontrar, pues que los encuentros que tengamos sean lo mejor. Y bueno, yo la verdad es que quiero pedir una disculpa porque no te presenté al inicio, se me fue completamente. Ya saben que estas cuestiones de transmisión en vivo, pues bueno, y los problemas técnicos a veces a uno se le barren las cosas. Les voy a leer la semblanza de Rodolfo antes de empezar también a cerrar nuestra sesión. ¿Quién es Rodolfo López Espinosa? Es una persona con sordera profunda de nacimiento y por la herencia de sus padres sordos. Nació en Puebla, se muda a Estado de México porque en su tierra no había escuelas para sordos y se quedan a vivir con la familia de su mamá. Se llevaba a diario a la escuela para sordos a la Ciudad de México, en la primaria y la secundaria. Terminó la preparatoria en línea, actualmente es presidente de FEMESOR y fue vicepresidente de la Asociación de Sordos del Estado de México. También colabora en el blog TVLSM, donde difunde información, noticias y entrevistas acerca de la comunidad sorda en la vida cotidiana. Sigue aprovechando esa oportunidad para conocer más sobre las necesidades de personas sordas de todo México. Y de ahora en adelante se va a enfocar más en la defensa de nuestros derechos. A ver, cuéntanos un poquito sobre este blog TVLSM. ¿De qué se trata? Aquí ya nos dice, pero me gustaría escucharlo. Ok, bueno, ahí en la federación de la asociación hay trabajo, soy voluntario, es una participación voluntaria para proteger los derechos humanos de las personas sordas. Acá en TVLSM, ¿qué es lo que significa? Bueno, adentro tenemos noticias, difusiones. Dentro nos acompañan algunas personas de la sociedad, igual nos acompaña alguien de Guadalajara. Creo que ya llevamos 5 años trabajando, no recuerdo bien, pero sí ya 5 años trabajando en difusión. La realidad es que igual trabajamos así siempre, siempre hacemos, por ejemplo, que vemos algunos lugares donde hay intérpretes en recuadros muy pequeños. Bueno, nosotros los hacemos en grande. Nos gusta ver a los intérpretes en pantalla completa, porque es para seguir difundiendo la información, las noticias, todo ese tipo de cosas muy padres que existen. Es como, me gusta muchísimo, es una serie de entrevistas que podemos hacer. Muchísimas gracias. Ya aquí Abel Arévalo nos está poniendo a trabajar a todos guías de museo. Dice que es un requisito para un guía en un museo, que sea un requisito tener este conocimiento de este lenguaje. En eso estamos trabajando. Hay que a quienes nos cuesta más trabajo y a otros menos, pero en eso andamos, estamos aprendiendo. Y bueno, pues sí, al final es el objetivo, pues trabajar en la gestión para cualquier usuario que llegue al museo pueda tener esta que nos comentaba Rodolfo, pues estas experiencias, ¿no? Que sea una experiencia grata, educativa, significativa, estética, que sea pues lo mejor posible.
Entonces, sí, ese es un compromiso. Por lo menos del Museo del Estanquillo, ahí está, estamos trabajando en esto. Y Está bueno, muy bien, muchísimas gracias. en eso estamos, no quitamos el dedo del renglón, seguimos trabajando sobre esto. Justamente para eso son estos espacios, para que no nada más se quede, digamos, como en un pequeño grupo, sino la idea pues es comenzar a difundir, abrir espacios en donde la participación de todos sea válida, sea además activa, ¿no? Además, a veces decimos, bueno, es que sí, quiero participar y aquí estoy, pero ya la acción es otro cantar, pero los esfuerzos aquí los tenemos. Y bueno, no sé, Rodolfo, si nos quieras compartir algún último comentario para ir cerrando nuestra entrevista. Sí, claro, a mí me gustaría, estoy muy contenta, la verdad, que me hagan esta entrevista. Es muy importante porque a veces no nos conocen y así poco a poco nos identifican. Yo, por ejemplo, como sordo en el área cultural, o sea, sí es muy importante, es un gusto que hagan estas entrevistas como medios de información. Sí falta muchísimo aquí en la tierra poder hacer este tipo de difusiones, todo esto es muy importante, pero la verdad es un gusto poder platicar. Espero que como parte, incluso si no estoy en FEMESOR, o a otras personas, si quieren que les ayude para que vengan y hagan entrevistas a mí, a otras personas, igual que sigan, nosotros podemos colaborar con eso para que los vayan conociendo. Igual es una sugerencia. Muchísimas gracias por todo. Claro, pues sí, te aceptamos la oferta. Este espacio es para ustedes, para quien quiera compartirnos experiencias, proyectos, trabajo ya realizado, experiencias exitosas, para que justamente vayamos conociendo lo que hacemos todos, ¿no? La idea es ir haciendo comunidad, y pues sí, claro, el espacio es de ustedes nos proponen, vamos trabajando sin ningún problema. Y bueno, pues muchísimas Excelente. gracias, Rodolfo. Nuevamente te agradezco el haber aceptado nuestra invitación a participar, a estar aquí un ratito con nosotros. Les recuerdo que la entrevista se queda en Facebook de Comunidad Estanquillo, Inclusión Creativa, y posteriormente se sube al canal de YouTube de Comunidad Estanquillo. Ahí están disponibles todas las entrevistas que hemos estado realizando, las charlas, y Hablemos sobre Discapacidad, que es el último domingo de cada mes. También están ahí disponibles, son temas también muy interesantes que pueden ir consultando. Y pues bueno, también les dejaremos en algún lugar de la red, en nuestras páginas y comunidades, los datos de FEMESOR para quien esté interesado en contactarse con la Federación Mexicana de Sordos, con Rodolfo, lo pueda hacer y bueno, sigamos trabajando en garantizar los derechos de todos, la inclusión en cada uno de nuestros espacios y pues en la vida cotidiana. Muchísimas gracias también a Inclusión Creativa, a Miriam Cuellar, su directora, por la colaboración, siempre tan entusiasta, al Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, de quienes somos parte, y a nuestro director general, el licenciado Enoc de Santiago Dulce, que es quien está luz verde para ir realizando todas estas acciones. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y pues seguimos viéndonos en nuestra siguiente entrevista. Gracias, gracias.